Bueno, hermanos, antes de iniciar, me presento, soy Raúl Ravelo Hernández, a sus órdenes. Y antes de dar inicio, hermanos, quiero decirles que Dios me ha dado esta hermosa oportunidad de estar en este lugar. Y hay mucha historia, hermanos, pero hay poco tiempo. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es que vengo de la última iglesia que se abrió en Ciudad Juárez, que se llama Sendero de Vida, la cual les manda un pasavoz, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y después de ello ocuparán su lugar. Nuestro buen Dios, grande en misericordia, estamos una vez más delante de ti, Padre, con agrado, porque hemos de deleitarnos en tu palabra, para lo cual, bendito Dios, solicitamos delante de ti que hables a través de tu Santo Espíritu, que unjas los labios de tu siervo y que podamos comprender el mensaje que tienes para tu iglesia en esta tarde. Entonces estos favores te los pedimos, no por mérito propio, pero sí por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos, sean tan amables. Y el día de hoy, hermanos, nos ocupa un tema que es encauzado en lo que corresponde a la doctrina, hermanos. La doctrina de nuestra iglesia. Este tema, hermanos, como ustedes pueden ver en las pantallas, está en la sección 3 y se llama... esa sección estudio y escudriñamiento, para lo cual, hermanos, este tema que se llama obra y fin de Satanás, sería bueno, hermanos, que ustedes tomaran sus anotaciones por escrito o sus notas en el teléfono, hermanos, porque una cosa es expresarlo y otra cosa es profundizarlo, hermanos, en casa, ¿verdad? Entonces yo les invito a que hagamos esta parte, hermanos, para que podamos realizarla. Muy bien, hermanos. El tema inicia de esta forma. Dios permite la existencia de Satanás y sus obras. Por eso toda afirmación acerca del origen, la esencia, la obra de Satanás, y cómo resistirle debe restringirse exclusivamente, hermanos, a la revelación bíblica. Ahí, hermanos, es donde nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Todo, por qué Dios lo permite, cómo podemos superarlo, cómo podemos salir adelante de ello, hermanos. Y si es importante, hermanos, que siempre lo dispongamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos a ver las citas bíblicas, hermanos. Primeramente, hermanos, vamos a ver Primera de Juan capítulo 3, versículos del 6 al 10. Gracias, hermana. Dice de la siguiente manera, y esta versión, hermanos, es la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Todo el tema está en esta versión. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Estamos hablando de Cristo Jesús. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Y aquí, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa, aunque en realidad, hermanos, está bastante clara esta versión, hermanos. Y qué curioso, hermanos, que la obra de Satanás nosotros a lo mejor dábamos por hecho que siempre estaba fuera de la iglesia. Pero quiero decirles en esta tarde que aquí se está hablando al interno, hermanos, a los creyentes. Y hay un llamado de atención, hermanos, acerca de ello, porque nos habla de que posiblemente, aún estando dentro del camino del Señor, hermanos, pudiéramos estar pecando. Dios nos libre. Pero también dice, hermanos, que no nos engañemos, hermanos. Cuando hacemos lo correcto, estamos dentro de lo justo. Cuando no lo hacemos, hermanos,
debemos de tener cuidado. Dice la siguiente cita en el libro de Santiago, hermanos, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Y sin duda, hermanos, encontramos una palabra fuerte, una palabra que nos confronta, hermanos, porque ¿cómo puede ser posible que Santiago nos esté hablando en esta forma? Y nos habla en esta forma, hermanos, porque algo estaba sucediendo en ese tiempo, pero quiero decirles que los tiempos no son tan ajenos a los que sucede hoy en día. Y esta traducción, hermanos, donde dice, no hablen mal los unos de los otros, hermanos, no sé si aquí pasa, hermanos, pero de donde vengo, he sabido, hermanos, en todo el país que ha habido hasta división de iglesias. Y de eso se trata, hermanos, de que nosotros, hermanos, no nos enfoquemos en estas cuestiones, de que nosotros, ¿verdad?, nuestra lealtad no esté dividida entre Dios y el mundo, hermanos, sino que seamos de un solo sentir. Porque sin duda, hermanos, aquí nos habla también acerca de que el Señor, si nosotros tenemos una convicción firme, Él nos levantará con honor, hermanos. Y quiero decirles que desde este momento participamos de esta palabra tan hermosa, hermanos. Desde el tiempo en que fuimos arropados, hoy hemos vivido, mi esposa y yo, una experiencia muy hermosa. En la mañana con el testimonio de la joven, ese regalo, hermanos, que nos dio, ¿verdad?, una rosa. Ya recibí una rosa antes de morir, hermanos, gloria a Dios. Créanme que es un privilegio, muchos ni eso. Y un texto, hermanos, en la etiquetita que me tocó, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, hermanos. Ven cómo obra Dios, hermanos. Y sin duda, hermanos, ustedes no saben la historia de este siervo, pero si estoy aquí fue porque no floreció la obra de Satanás, sino la obra de Dios. Ya hace algunas décadas, hermanos, por ahí del 92, estábamos sacando cuentas en la plática cuando fui alcanzado por la misericordia de Dios, hermanos. Y aquí entre ustedes está la persona que fue mi primer pastor. Fue nuestro hermano José Reyes Araujo. Pero también está la segunda persona que fue mi segundo pastor, el ministro Rogelio Luébano. Pero ¿qué creen, hermanos? También está la familia de los pastores que arroparon a este siervo para que la obra de Dios se engrandeciera y no la obra de Satanás. Entonces, para mí es un honor, hermanos, y un privilegio estar aquí, porque he visto la mano de Dios a través del tiempo. Dios, hermanos, veíamos en las mañanas a través de sus pactos. Él prevalecerá, hermanos, siendo fiel a sus pactos. Y aquí yo les invito a que nosotros tengamos cuidado, hermanos, porque Él es fiel en sus promesas, pero nosotros somos los que muchas veces nos alejamos de Él. Vamos a ver la siguiente cita bíblica en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11, y dice así: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿De veras lo creemos, hermanos? ¿O titubeamos? Yo espero que no, hermanos, porque esta es una realidad. A través del tiempo, hermanos, nos sigue hablando esta escritura del honor, hermanos. Y hay veces, hay situaciones para las cuales no estamos preparados. Ahorita mencioné a mis hermanos, pastores de esta congregación,
Y posiblemente, hermanos, nunca pasó por mi mente que Dios me diera el honor de pastorear por 9 años también ahí en Ciudad Juárez. Uno como ser humano, como miembro, como creyente, en mi punto de vista, en mi testimonio, nunca hace un proyecto para liderar la iglesia, para trabajar por el Señor. Si alguien lo ha hecho, gloria a Dios, hermanos, pero muchos no lo hacemos. Pero a algunos Dios nos da ese honor, hermanos, de trabajar para Él, de servirle, de ser siervos de la congregación. Y esto no sucede, hermanos, a menos de que realmente esta palabra la hagamos efectiva, como dice aquí en el versículo 7. Que no seamos nosotros los que vayamos teniendo la pretensión de querer hacer la obra que Dios hace, sino que todo se lo entreguemos a Dios. Le dijo Josué a nuestro Dios, ¿verdad? Que si él iba con él a realizar el liderazgo, entonces iba, si no, no iba. Así debemos de tener esa disposición nosotros. Porque no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Dios. Sigue diciendo su palabra, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén, hermanos. Y esta palabra yo la creo, hermanos, porque sin duda es un grande privilegio, un grande honor que Dios nos da de participar de su reino desde ese tiempo, hermano, desde este tiempo. Y muchas veces no lo vemos en esta forma. Y muchas veces tenemos la queja y pensamos, ¿verdad?, que sufrimos tales o cuales cosas. Pero esta traducción nos dice que no solamente nosotros, hermanos, no solamente aquí en El Paso, en la mañana veíamos en las peticiones de oraciones, pedir sobre los inmigrantes, sobre las familias, sobre las enfermedades. Y no solamente es aquí en El Paso y en México, si lo queremos ver así. Hemos pensado en los que están en guerra, hermanos, en Rusia, en Ucrania, en Israel, en Gaza, en muchas partes donde hay tanta necesidad, tanto sufrimiento. Y en muchas ocasiones, hermanos, nos quejamos mucho por lo poco que nos falta y no valoramos lo mucho que Dios nos ha dado, hermanos. Hoy vemos su gloria manifiesta en todos sentidos, hermanos. Miren que trabajar para el Señor y dar frutos, muchas veces lo queremos acentuar en la fuerza humana, pero es de Dios, hermanos. Y no a todos les da Dios tal capacidad. Y me gusta esta parte donde dice, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y no nos ha costado nada, hermanos, pero a muchos les ha costado demasiado e incluso hasta la vida. Dice nuestra siguiente, dice, en las Escrituras no encontramos a Satanás luchando contra Dios, pues no hay punto de comparación, ya que Dios es eterno y Satanás es temporal. ¿Cómo es conocido Satanás en el mundo? Y aquí tengo algunas definiciones, algunos adjetivos calificativos como Belcebú, príncipe de los demonios, el malo, el diablo, el homicida, padre de la mentira, Belial, Dios de este siglo, príncipe de la potestad, el maligno, el tentador, el ángel del abismo, gran dragón, serpiente antigua y a lo mejor hay muchos más, hermanos. Y en este apartado, hermanos, viendo este punto de comparación, hermanos, esta no es la lucha
literal del bien contra el mal, hermanos. Como los vemos en las películas, ¿verdad? No es Superman contra Batman, no son los Vengadores contra Thanos, creo se llama el enemigo. No es eso, hermanos. Satanás no está a la altura. Y la Escritura lo dice, vamos a verlo. Si pensamos nosotros que la obra de Satanás, hermanos, solamente es violencia, solamente es guerra, solamente es adulterio, solamente es fornicación, estamos equivocados. Y la obra, hermanos, no está solamente en el mundo, sino también muchas veces dentro de la iglesia, hermanos. Y es algo tremendo. Y vea estas definiciones, cómo hace Satanás su obra. A través de la tentación, a través de acusar, a través de provocar, obstaculizar, dividir, calumniar, engañar, dañar, hacer caer y o desviar. Y puede haber muchos más, hermanos, pero posiblemente no habíamos puesto atención en esto. Y esto muchas veces, ojalá y aquí no pase, hermanos, pero pasa en algunos lugares. Y hace un momento les mencionaba por qué hay divisiones, por qué hay agresiones, pero no hablo del mundo, hermanos. Hablo de la iglesia, hablo de los creyentes, hablo de cuando nos enganchamos, hermanos, porque estamos en desacuerdo en algo. Realmente sucede, hermanos. Dice la palabra de Dios así, Colosenses capítulo 1, versículos 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por Él y para Él, incluyendo a Satanás, hermanos. Satanás no es un Dios. Él va a tener un término. Él va a tener un final, hermanos. Por eso ahorita relatábamos que no hay una comparación, hermanos, de esa lucha. Y todo lo creado, hermanos, todo lo vivido, hasta este tiempo, este lugar, hermanos, que haciendo memoria, me hace ver lo grande que es Dios para cumplir su proyecto y sus propósitos y su voluntad en el lugar que Él lo considere. Primero fue Barriales, después fue Guadalupe y ahora es aquí en Spark, hermanos. Y algunos saben de lo que habla, hermanos, pero es como Dios ha obrado a través de los hermanos para que la iglesia siga caminando, como ese hermoso estribillo, para que la iglesia siga avanzando, hermanos. Pero lo más importante, para que la gloria de Dios, hermanos, se siga manifestando. Y esta vivencia, hermanos, es algo que nos llena en lo más profundo de nuestro corazón y nos hace tener esa confianza, esa fortaleza, esa convicción de seguir adelante. No importan las luchas, hermanos, las batallas, porque muchas veces nos guiamos de la apariencia, hermanos, de lo que vemos. A veces podemos estar aquí, hermanos, glorificando a Dios a través de la alabanza, escuchando la palabra, hermanos, y muchas veces estamos destruidos por dentro o con situaciones de luchas internas, pero eso es algo no visible. Pero más sin embargo Dios nos sostiene, hermanos, con su amor y su infinita gracia. Dice la siguiente diapositiva, Jesús sobre Satanás. Y aquí hay un relato conocido de todos nosotros, hermanos. Lucas capítulo 11, versículos del 14 al 23. Dice así: cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: con razón puede expulsar demonios.
Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Sigue diciendo, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegra. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sigue diciendo, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Y dice el 23, el que no está conmigo contra mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, acerca de nuestro Dios en esta enseñanza? El que no está conmigo, contra mí es. Y aquí vemos, hermanos, algo que realmente nos pone en el punto, hermanos, de que nosotros a estas alturas debemos de haber tenido ya una decisión definida. ¿Para quién trabajamos, hermanos? ¿Para Dios? ¿O aún estamos indefinidos? Aún no lo hemos acentuado hasta este tiempo. Y miren que si hacemos cuentas, yo creo que aquí hay más de un milenio, hermanos, con los años que tenemos cada uno de nosotros en la iglesia, para la gloria de Dios, hermanos. Y este versículo 23, hermanos, este relato es muy interesante porque nos habla de cómo nos posicionamos, de cómo en realidad vemos la participación de Dios en nosotros. Y esta parte sí me confronta, el que no está conmigo contra mí es. En la mañana veíamos que toda decisión va a tener consecuencias, hermanos. Y aquí lo estamos reafirmando con la palabra. Sigue diciendo la siguiente cita, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder de la muerte. Y esto es algo que sabemos, hermanos. Y es algo que hablamos muchas veces, que si vivimos, ¿para quién vivimos, hermanos? Para Cristo vivimos. Y si morimos, y yo espero, hermanos, que lo creamos en una totalidad, porque si no estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Cristo vino y venció la muerte, hermanos, para darnos esa participación con Él en aquel tiempo, hermanos. Así es que depende de nosotros, porque Dios ha hecho su parte, hermanos. El ser humano es muy incrédulo, y por más pruebas, hermanos, que muchas veces veamos en nuestras vidas, por más milagros que Dios haya hecho en nosotros, muchas veces seguimos titubeando, hermanos. Y aquí Hebreos nos habla que también el Hijo de Dios se hizo carne y sangre para vencer el imperio de la muerte que era de Satanás, hermanos. Y con ello, hermanos, nosotros poder formar parte, hermanos, del reino eternal en el día postrero. Sigue diciendo, hermanos, el tema, el creyente resiste a Satanás. Las escrituras alertan al creyente sobre esta amenaza y al mismo tiempo alertan que pueden resistirle y vencerles. ¿Lo creemos, hermanos?
Quiero contarles una anécdota, hermanos. Hace muchos años, alguien me platicaba esta anécdota que resulta que había personas de una congregación, hermanos. No eran de la iglesia de Dios, afortunadamente. No se crean, hermanos. Y dentro de esta anécdota se encuentra un siervo a otro en un bar, hermanos. Y resulta que lo ve y le dice, no, pues le voy a decir al pastor que andabas en este lugar. Y la otra persona no le contestó nada y se fue. Y llega con el pastor, hermanos, unos días después y le dice, fíjense que vi al hermano fulano, allá estaba en un bar y pues él estaba pues haciendo cosas indebidas. Y le dice el pastor, ¿y qué andabas haciendo tú allá? Y cuando lo confronta, él no sabía qué contestar y le dijo, andaba buscando una tentación para vencerla. No es nuestra función, hermanos, tener que andar tentando al que nos va a tentar, hermanos. Y muchas veces en el obrar, hermanos, es donde nosotros caemos, hermanos, tropezamos. Y aquí claramente, hermanos, nos está hablando de que nosotros tengamos ese enfoque de saber que las Escrituras nos alertan, hermanos, sobre que Satanás es una amenaza. Pero también nos enseñan, hermanos, a resistirle y a vencerle. Romanos capítulo 6, versículo 8 dice así: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él, hermanos. Que dentro de nuestro pensamiento, hermanos, esté este posicionamiento, hermanos, de pensarlo así, de que todo sufrimiento, también gozo, también alegría, hermanos, será mayor en aquel tiempo que el que estamos viviendo ahorita. Ahorita son tiempos relajados, hermanos, por decirlo así. Aparentemente hay sufrimiento, hermanos, pero aún así Dios nos tiene en una buena posición, en un lugar estable, donde por su gracia, hermanos, por su misericordia, tenemos esta libertad, hermanos, de poder estar aquí. Tenemos esta libertad de decidir malamente muchas veces si vengo en la mañana o vengo en la tarde. Nuestro hermano que daba los avisos hacía la invitación, ¿verdad? Los invitamos a venir a la escuela sabática. Debería ser de orden en nuestra vida, hermanos, porque es el día que estableció el Señor por causa nuestra. Dice el siguiente apartado, muy interesante, por cierto: nadie puede justificarse responsabilizando a Satanás por el mal personal o estructural del que participe o haya participado. Qué fácil es decir, el enemigo me engañó, ¿verdad? Pues les tengo malas noticias, hermanos. Creo que nosotros, hermanos, Dios nos dio un libre albedrío. Y desde la mañana estábamos viendo, y va acorde con la temática, que nos da la decisión de escoger entre el bien y el mal. Y yo les voy a decir algo, hermanos, cuando alguien de nosotros cae, muchas veces son consecuencias de nuestras propias decisiones, no de Satanás, hermanos. Porque muchas veces también nuestro actuar es con premeditación, alevosía y ventaja. Les voy a decir por qué. Levanten su mano, ¿cuántos somos bautizados en este lugar? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros, hablando de ese nuevo nacimiento, pasamos de muerte a vida. Y que somos responsables, hermanos, porque no es como en los términos de otros dogmas que no deciden por sí mismos. Nosotros decidimos por nosotros mismos. Y cuando ya llegamos a esa instancia y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, somos responsables de las decisiones que tomamos. Y aquí no hay un estatus, hermanos, porque ahorita vimos que todos pecamos, que todos hemos fallado.
Pero muchas veces, hermanos, son por nuestras propias decisiones. También nos ha tocado ver la gloria de Dios, hermanos, con personas que desde que se convirtieron, hermanos, en ese camino hasta el último hálito de vida. Siguiente dice Romanos capítulo 5, 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y me atrevo a decirle que muchas veces todos pecamos. Y si alguien me dice que no, hermanos, el tal, dice la Escritura, que es mentiroso. Porque Satanás tiene como atributo ser el padre de la mentira. Y que muchas veces, y posiblemente lo hacemos hasta de una forma inconsciente, sin habernos dado cuenta. Con una mirada, con un gesto, con una palabra mal aplicada. No lo sé, hermanos, hay muchas formas. Pero de igual modo, hermanos, hay alguien que está al pendiente de nosotros. Ese que intercede por nosotros. Para recapacitar, hermanos, en los aspectos en los cuales debemos de hacerlo. Dice la siguiente cita en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal, hermanos. En el que estamos ahorita. Así es que hemos hablado, hermanos, de historia, de cómo es la obra de Satanás, de cuál es el propósito principal que Satanás tiene para hacer su obra, hermanos. Que es, hermanos, que no se cumpla la voluntad de Dios. Y dentro de la voluntad de Dios, hermanos, dentro de ese proyecto de que el Hijo se haya hecho carne y sangre como nosotros, vino y nos dejó, hermanos, una encomienda participativa para su iglesia, no para el pastor solamente, de decirnos, id y predicar el evangelio. ¿A quién, hermanos? Esa es una chamba que el Señor nos dejó. Y en ello, hermanos, fundamentamos que se haga la voluntad de Dios y participamos para la obra de Dios. Quiero irlos llevando, hermanos, al final con las comparaciones. Y estas dos citas que vienen, hermanos, es mirando cómo Dios cumple sus pactos, sus promesas. Y dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 1 al 5. Luego, el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero. Y sus siervos lo adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá la necesidad de luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y aquí, hermanos, estamos viendo una promesa cumplida en la mención de los 144,000, hermanos. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, para corroborar esta cita: luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito ¿en dónde, hermanos? Pues quiero decirles que nuestro Dios también nos ha privilegiado con sellarnos a nosotros cuando lo aceptamos en el bautismo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y si aquí vemos, hermanos, que Él cumplió esta promesa, Él es fiel en sus promesas, hermanos, y lo va a cumplir con nosotros. Hay que hacer nuestra la promesa, hermanos. Porque de ello, hermanos,
dependerá, hermanos, en nosotros lograr el objetivo que yo quiero creer, hermanos, que nos hemos trazado en nuestra vida. Vamos a ver la última cita, hermanos. La última cita es Apocalipsis capítulo 20, versículos del 6 al 10. Y aquí vemos cómo culmina y cómo termina la obra de Satanás, hermanos. Porque él tiene un final, hermanos. Él no es eterno como nuestro Dios. Dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él durante 1000 años. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí, hermanos. Hoy ya participamos, hermanos, de la gloria de Dios. Hoy estamos, hermanos, por si no lo sabían, participando del reino de la gracia. El reino de la gracia, hermanos, ese que fue una dádiva de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuánto nos costó estar aquí, hermanos? Fue gratis. Después del reino de la gracia llega este otro reino, hermanos, el reino milenial. Y después, hermanos, el reino eternal. Dice el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. La reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y sigue diciendo, y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y en la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Después, el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia, el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás, hermanos. Y yo solamente me queda decirles en esta tarde, hermanos, que no limitemos este grande beneficio que Dios nos ha dado, sino que con humildad, con convicción, cada uno de nosotros, hermanos, podamos ser esforzados y valientes para llegar, hermanos, de la mano de nuestro Dios hasta el último día de nuestras vidas. Yo en esta tarde deseo que el Señor nos bendiga grandemente, que su iglesia siga creciendo y que no demos por hecho, hermanos, que la venida de nuestro Señor está muy lejana. Gog y Magog hoy en estos días es representada por Irán e Irak. Y son países que siempre están en guerra, hermanos. Y que de un momento a otro, hermanos, muchas veces vemos la lejanía. Y acabo de ver hace unas 2 semanas al último científico reconocido que tiene el intelecto más alto en este tiempo. Y él decía estas palabras, que él no estaba profetizando la venida de Cristo, pero según sus cálculos dice que él piensa que en 30 o 40 años, en estas generaciones, Jesucristo podría volver. Es solamente una suposición, pero yo les digo en esta tarde, no nos agarre desprevenidos, hermanos. Cada uno de nosotros haga su cumplimiento en el día a día. Que la gloria de Dios sea manifiesta en sus vidas. Pasa a vosotros, hermanos.